¿Dónde estás? ¿Estás en el casco? No, no, estoy en el casco pero en Costa, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Vamos allá. Cuando piensas. Coméntanos con todos los detalles que puedas la experiencia que ha dado lugar a ese informe famoso. ¿Cómo empezó el caso? ¿Estamos grabando ya? Sí. Bueno, ya he comentado en varias ocasiones este avistamiento que tuve yo en el año 68, el 4 de noviembre. Procedíamos en nuestro vuelo de Londres, íbamos a Alicante y a la altura, o sea, una vez pasado el control de Barcelona, pasamos a la frecuencia del control de Valencia, aproximadamente a la altura de Sagunto, y entonces recibimos una comunicación del control que nos dijo que abandonáramos el nivel que nosotros en ese momento manteníamos, que era 310, aproximadamente unos 10.000 metros, y en ese momento estábamos incluso iniciando la cena. No sé si iniciando o terminando de cenar. Y claro, pues había una especie de turbulencia porque cuando vamos volando a unos ciertos niveles se coge lo que nosotros llamamos las barbas de las nubes y produce una especie de turbulencia y era muy incómodo para continuar cenando, como ya cuento. Y entonces le dije yo al segundo piloto, que se llama Celdrán, le dije, porque nos habían dicho que bajáramos porque había un tráfico en dirección opuesta. Entonces los controles tienen la autoridad de bajarnos o subirnos según la saturación del tráfico en esos momentos. Entonces alertamos la vigilancia exterior y en un momento determinado vimos unas luces y le dije yo al copiloto, le dije, oye, dile al control que tenemos el tráfico a la vista. Cuando tú tienes un tráfico a la vista y lo reportas, con el asentimiento del otro tráfico, te pueden dejar subir o bajar. Y entonces, en un momento determinado dije yo, oye, espérate un momento porque esta luz es muy extraña, esto es algo un poco inusual. Y en esta conversación fue cuando esa luz que estoy diciendo que vimos se nos acercó a una velocidad vertiginosa, casi como yo siempre he manifestado, a rumbo de colisión. Entonces pasamos incluso miedo físico porque creíamos que iba a haber una colisión inminente. Entonces se quedó estática, volando en la misma dirección que nosotros, pues a una distancia aproximada de unos 10 metros. Entonces yo dije, bueno, esto no es un tráfico, no es el anticolisión de un avión conocido, esto es algo fuera de lo normal, y ya una vez recuperada la tranquilidad, fue cuando yo cogí el micro, hablé incluso con la frecuencia de Barcelona, que la teníamos todavía en el otro canal, tenemos 3 canales. Le dije, Barcelona, para su información tenemos un objeto extraño no identificado, lo tenemos aquí a unos 10 metros de distancia y está evolucionando a la derecha a la izquierda, y díganme ustedes si lo tienen en pantalla. Entonces fue cuando Barcelona me dijo que a qué distancia nos encontrábamos del borde de Barcelona. Era una distancia aproximadamente de 100 millas. Y le dije, pues mire usted, estamos a esta distancia, 100 millas, según el DME, que es un medidor de distancia, y está evolucionando en esta circunstancia que le estoy contando. Y dijo, bueno, pues para su información le comunico que nuestro radar, que está en experimentación, solo tiene un alcance de 50 millas. A mí ya esto me extrañó, porque un radar tiene aproximadamente 300 millas, 200 millas, pero nunca 50, aunque esté en experimentación. Pero claro, yo empecé a hablar con el control de Barcelona, con el control de Valencia, y le dije que seguía evolucionando, que se acercaba, que se desplazaba, y que estábamos pues como muy alarmados, que aquello era un objeto extraño no identificado, que era un ovni, lo vulgarmente conocido por ovni. Entonces el control de Barcelona me dijo que si nos podíamos comunicar con él. Entonces yo estuve hablando hablando un poco en inglés, en español, diciendo pues, la verdad es que no recuerdo perfectamente todo lo que yo traté de comunicarle. El caso es que el objeto extraño identificado no se manifestaba para nada, lo único que evolucionaba, como estoy contando. En este momento el control de Barcelona nos dijo que
que si, vamos, nos llegó a decir que si no sería una nave, digo, un tráfico conocido, como haciéndome alusión al British Caledonia que venía en dirección opuesta. Dije, no, oiga, esto es fuera de lo normal lo que estamos viendo, pasa a una velocidad increíble, se desplaza hacia Palma de Mallorca, se va hacia el sur, a la derecha, izquierda, sube y baja. Y entonces nos dijeron que iban a alertar a Aitana, Bolero, Embargo, Matador, a toda la cobertura de radar que cubría el vuelo. Bueno, pues estuvimos ya más tranquilos, y bueno, por lo menos estamos un poco asistidos. Y fue cuando se me ocurrió establecer una comunicación por luces. Fue cuando yo apagaba y encendía las luces de taxiway de mi avión, que tienen una potencia muy grande, es decir, desde Valencia se puede ver perfectamente en Ibiza, incluso en Palma, porque son, como ya digo, una potencia enorme. Entonces, le dijimos que si venían en plan de amigo, que si nos estaban observando, y yo le había establecido un código que 2 veces apagando mis luces y encendiendo era así, o una vez, no recuerdo exactamente cómo, y 2 no, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Y entonces, pues aquello seguía sin contestarnos nada de lo que yo le preguntaba, pero sin embargo, cuando yo le empecé a decir, con este sistema de luces, este código que yo establecí, si eran amigos o eran enemigos, pues él se apagaba y se encendía. Es decir, que a mi manera de entender, este objeto se comunicó con nosotros. Esa fue la impresión que sacamos. Bueno, pues la verdad es que este primer susto inicial, pues ya se nos pasó. Estuvo evolucionando aproximadamente unos 10 minutos y de repente, de una manera súbita, desapareció. Se fue como hacia África. Bueno, pues tomamos tierra. En aquellos tiempos, pues no era un tema muy conocido. Y descuelga. Sí, ¿de qué quién es que estamos? Sí, un momentito. Esto, di a mamá que se ponga. ¿Qué, ¿cortamos o qué? No, vamos a retomarlo cuando desaparece el objeto. ¿Sigue siendo el mismo? Sí. Dile que sea rápido, que es que estamos... ¿Sí? Sí. Oye, ahora te llamamos. Están grabando gimnasio en televisión gallega, ¿vale? ¿Estás en casa? Ahora te llamamos, ¿sí? Ahora. Descuélgalo, María Jesús. Ya, es tu nuera. Nos comentabas... El cruce de piedras. Ah, sí. Es un buen script. Pues... ¿De dónde retomamos? Nos comentabas toda la trayectoria del avistamiento hasta que ya desaparece en dirección a África. Después de que desapareció, ¿qué hicisteis? Bueno, entonces, en aquella época no era normal hablar de objetos extraños no identificados porque era como materia un poco... reservada, yo diría que más que materia reservada era materia de locos, porque te tachaban de loco a la menor insinuación que hicieras de este avistamiento. Yo fue cuando le recomendé a la tripulación de mantenernos callados. Le dije, oye, mira, nos van a tomar por locos, vamos a contar nuestra aventura, van a decir que si, vamos, hasta a lo mejor iban bebidos y tal, yo qué sé, cualquier manifestación de este tipo que... Fue cuando dijo la gente, pues oye, estamos todos de acuerdo que mejor no comentarlo. Fuimos a cenar, entonces hicimos noche en Alicante y al día siguiente el vuelo era de Alicante, Barcelona, Madrid. Y al llegar a Barcelona, nosotros estábamos completamente olvidados de este caso. Nos había extrañado, pero la verdad es que nos olvidamos. Nos quedamos muy perplejos, pero nos quedamos tranquilos una vez que pasó la noche y tal. Pero al día siguiente, al llegar a Barcelona, el teniente coronel Aleu, que era el jefe de alerta y control de toda la región catalana y balear, pues bueno, me vino un empleado del aeropuerto en el Follow Me y me dijo, ¿usted es el comandante Lorenzo? Y dije, sí. Oiga, por favor, que el jefe de alerta y control, el teniente coronel Aleu, que entonces era un militar, pues quiere hablar con usted.
Y yo pues pensé, pues a lo mejor hemos cometido alguna infracción de bajarnos de una autovía, desviarnos, etc. Pues digo, que es extraño que me llamen. O sea, no lo relacionaba con el caso anterior. Entonces fui ahí a control, estaba él, que era una persona encantadora, simpaticísima, y me dijo, oye, ¿qué es lo que habéis visto ayer? Y dijo, bueno, ¿a qué te refieres? Sí, ayer en el vuelo que tú venías, digo, cuando veníamos de Londres, que íbamos a Alicante, tal, digo, sí, ¿qué es lo que habéis visto? Digo, pues mira, ahora que de eso, estamos todavía, bueno, ya lo tenemos un poco olvidado, pero estábamos ayer comentando qué será, qué no será. Dijo, oye, pero ¿llegasteis a comunicaros con él? Digo, bueno, le conté un poco la experiencia que acabo de decir, y me dijo, bueno, pues es que lo impresionante del caso, mira el informe de la cobertura radar de lo que dicen. Y entonces lo leí y entonces pues decían que efectivamente venían un móvil, que era un móvil conocido, que era el mío, yo volaba entonces Carabel, que tenía, pues nosotros hacemos un transponder que nos identifica, estaba perfectamente identificado a la velocidad que voláis, que volabais vosotros, que era aproximadamente a 0,75 de Mach, que volaba el Carabel, y después veíamos otros 3 móviles que evolucionaban alrededor vuestra a velocidades incalculables. Subían, bajaban, o sea, que se manifestaba en el informe radar todo lo que yo les decía a ellos verbalmente. Y esto es un informe oficial. Y dijo, oye, pues me ha dejado perplejo. Y esto, entonces, evidentemente hay algo. Sí, esto es así. Y a ver que yo lo voy a informar y a ver qué decisión toman. Esto fue cuando le dije yo, oye, ¿me podías dar una copia de esto? Y me la dio. ¿Cuál fue mi caso? Que esta copia estuvo en mis manos pues cerca de 2 años. No, perdona, un año y unos meses. Entonces, bueno, pues lo de siempre. Lo leí, dije, bueno, pues empecé a meditar, pues que habrá afuera, tal, porque la verdad es que vida inteligente tiene que haber y tal. Pero bueno, también olvidado. Pero es que al año siguiente, en las mismas circunstancias, lo vio un compañero mío, que se llama Jaime Ordovás, y además con la coincidencia de que el mecánico de vuelo era el mismo que venía conmigo, que es Cuenca Paneque. Entonces estos vieron y lo mismo que yo, lo que pasa es que no venían de Londres, venían de Palma. Y estuvo evolucionando. Entonces, a mí se me ha olvidado antes decir que la reacción nuestra, cuando vimos el objeto extraño no identificado, es llamar a una azafata. Porque para que hubiera una constancia más de la nuestra, y entonces lo vio, ¿y esto qué es? Nada más. Y entonces le dije que abandonara la cabina. Y es que Jaime Ordovás tuvo la misma reacción. Llamó a una azafata y le dijo, oye, ¿estás viendo esto que estamos viendo nosotros? Y dijo, sí. Y entonces también le dijo que abandonó la cabina una vez que se había dado cuenta que había visto lo que ellos estaban viendo. Pero ¿qué ocurrió? Que esta azafata era la novia de un periodista. Y ya te puedes imaginar que esto ya empezó a tener una difusión tremenda. Pues los pilotos de Iberia han visto ovnis, han visto objetos extraños no identificados, y no hay una explicación por parte del organismo oficial que nos digan qué es lo que está ocurriendo. A mí me vinieron a hacer, había una revista que se llama Triunfo, y me vinieron a hacer un reportaje que debió de ser por mediación del periodista que acabo de mencionar. Y yo dije que sí, que no tenía inconveniente lo que había ocurrido. Y ya en esa información de Triunfo yo les hablé del informe que me había dado el teniente coronel Aleu. Entonces, nada más ocurrir lo de Ordovás, tuvo mayor trascendencia y se nombró a un juzgado, a un juez, que era el teniente coronel Ugarte, y empezó pues, a haber una investigación, a haber una especie de careo, a haber una especie de seguimiento de este caso. Y a mí me vinieron un día y me requisaron, lo tenía en casa, y me dijo, oiga, ¿usted tiene un informe? Y lo di inocentemente. Yo creí que se iba a divulgar con mayor honradez, vamos, por así decirlo. Este caso pues se empezó a investigar, no recuerdo cuánto tiempo duró la investigación, y al cabo cuando se dio por finalizada toda la investigación sobre este caso, dijeron que los pilotos de Iberia habíamos visto Venus. Entonces, claro, yo pues a mis adentros pensé, el día que al ministro del Aire se le coloque Venus en el Ministerio del Aire, a ver qué explica al pueblo, porque por lo visto la reacción que tienen casi todos los gobiernos
es no dar mucha información sobre este tipo de avistamientos para que no haya histerismos colectivos y haya, creo que cuando Wells contaba lo de la guerra del mundo hubo suicidios, etc. Yo creo que sería este el motivo. Hoy en día hemos visto que están clasificando y desclasificando algunos asuntos. El mío lo han desclasificado. Ahí está está completamente maquillado el informe que han hecho sobre mi caso. Está muy mal desclasificado y además mienten en horas. Hay tiempos que no en la transcripción literal no se corresponde en muchos casos con lo que yo efectivamente vi. Y después de estos casos, pues ya sé que están en manos de los ufólogos, que se preocupan mucho de estos temas hoy en día, que está de actualidad, pero es que acabo de recibir una información de un maestro de un pueblo que se llama Castellbisbal, que a los 2 días de ver yo el objeto que estoy mencionando, lo vio él en las mismas circunstancias, pero en vez de yo lo vi el 4 de noviembre de 1968 y él lo vio el 6 de noviembre de 1968. Este lo comunicó me parece que al gobernador civil y esto a su vez al Ministerio del Aire, que también lo han desclasificado, que no tiene importancia, pero yo comento esto porque ya es mucha coincidencia que en este pequeño lapsus de tiempo ya hemos ido en esta misma aerovía o ese mismo sector 3 avistamientos importantes de testigos, etcétera, etcétera. La verdad es que no puedo contar mucho más de todos estos casos que estoy diciendo, porque la verdad es que todo está un poco en estudio de darle una clasificación definitiva o desclasificación, y creo que ahora pues hay una especie de personas interesadas en estos temas de tratar de esclarecer un poco qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que hay. ¿Cuál es tu experiencia como piloto en horas de vuelo y años de experiencia? Bueno, yo tengo unas 30.000 horas de vuelo, llevo desde el año 53 volando, en Iberia llevo 32, y la verdad es que yo ya creo que sé distinguir lo que es un tráfico en dirección opuesta a lo que es una anomalía tan extraña y tan impactante como fue aquello que vi yo en el año 68. Y en cuanto al expediente que se ha desclasificado respecto a tu caso, además de esas anomalías en las horas, ¿crees que falta alguna información? Antes mencionabas otro informe. Bueno, ahora no tengo el expediente aquí a mano, porque lo tendría que buscar, pero yo lo estuve comentando con Juanjo Benítez, y entonces pues hay una hora, que es en el momento que yo comunico con el control, y entonces sale la hora en que el control me contesta, la hora en que yo vuelvo a comunicar cualquier información que en ese momento era pertinente, y después hay un lapsus de unos 14 minutos que yo incluso en el informe lo pone, yo me encontraba volando en la altura de Sagunto cuando me parece que eran las 19:31, 19:36, y yo me dice, para su información, pase a tal frecuencia, y yo me despedí de estos señores y dije, bueno, de acuerdo, para su información estimo la toma de tierra en el aeropuerto de Alicante a los 45. Entonces hay 14 minutos que, bueno, entonces me dicen, bueno, buenas noches, y entonces ya en el informe no hay nada más. Luego yo he estado 14 minutos en el aire que nadie sabe porque ya que han tenido, han manifestado el avistamiento, la hora, tal, tenía que haber puesto en el momento que yo tomaba tierra y finalizar todo el tiempo de comunicación que he tenido con ellos. Digo que hay 14 minutos, que no hay ninguna comunicación, yo me despido con buenas noches y ahí se ha acabado el tema. ¿Y en cuanto al radar? Bueno, lo de radar ya acabo de comentar, que había un informe oficial que se me requisó y no podemos... No aparece en el informe. No, yo sé que han estado buscándolo, pero dicen que estas cosas se han perdido, lo mismo que en otros casos hay películas, un compañero mío, de un avistamiento que tuvieron en el Punto Domingo, que lo estuvieron filmando, al llegar a París, el vuelo iba a París, pues estaba el mando de la defensa francesa con el cónsul español, no sé si el cónsul o el embajador, y le requisaron la película
al pasajero, porque fue un pasajero el que la sacó. Es más, le dijeron que si no, ese señor se negó y dijeron que si no entregaba la película, pues le anulaban el pasaporte y no le dejaban entrar. O sea que ha habido presiones para hacerse con toda la información que ha salido de sus manos, digo yo. Y como piloto que conoces las experiencias de otros pilotos y todo este ocultamiento extraño que tiene el Ministerio de Defensa, ¿cuál es tu opinión respecto al tema OVNI? Bueno, yo cada vez estoy más convencido que nosotros estamos siendo observados por seres inteligentes que viven en nuestra galaxia, o a lo mejor en otras galaxias. Debe de tener unas civilizaciones o más avanzadas o más retrasadas que la nuestra. Yo pienso que más avanzadas, dado el poder de trasladarse que tienen. Entonces yo creo que aquí existe un problema de comunicación. A ellos les cuesta comunicarse con nosotros. Yo ya una vez en televisión dije lo mismo con respecto a este tipo de problemas que tienen estos seres de comunicarse con nosotros. Nos ocurre igual a nosotros por ejemplo, con las hormigas, que nosotros sabemos cómo comen, cómo se desarrollan, cómo se agrupan, pero somos incapaces de comunicarnos con las hormigas. Y sin embargo hay otros seres vivientes en el planeta Tierra que sí podemos comunicarnos, por el perro, etcétera, etcétera. Ellos deben tener problemas para comunicarnos con nosotros. Nosotros debemos de estar incumpliendo unas leyes físicas, como sé yo, estamos con experiencias nucleares, la bomba H, etcétera, etcétera, y a lo mejor ellos pues creen que puede peligrar el equilibrio del universo. Y a lo mejor pues, tienen un grado de intimidad que nos están respetando, nos están observando y a lo mejor están con problemas de comunicarse con nosotros, pero que algo evidente existe de que están cada vez apareciendo con más frecuencia, y mi experiencia es que estos señores, esos seres, pues evidentemente existen. Es absurdo pensar que solamente existe vida inteligente en el planeta Tierra. Hoy en día el caso OVNI cada día está con más avistamientos, con más conocimiento, y el problema de no quererlo comunicar la autoridad pertinente, pues a lo mejor es, como he dicho antes, por un problema de cómo va a reaccionar el pueblo, o cómo va a reaccionar los humanos. A lo mejor es un problema de educar a la gente poco a poco, y hoy en día, pues a lo mejor con estas películas que estamos viendo americanas, nos introducen la guerra de las galaxias, nos están introduciendo cada día más tecnología, a lo mejor es para irnos preparando para que un día digo, pues señores, esto es así, existen, y parece ser que son amigos, o parece ser que tenemos un cierto peligro. Pienso yo que sea algo de esto.